Este programa tiene clasificación O, opinión. Un cordial saludo para todos quienes hacen Radio La Calle en esta mañana, quienes están pendientes de esta transmisión. Hoy nos acompaña también Joa Ortiz para poder llevar adelante un programa entretenido y sobre todo con información diversa de los temas legislativos y también de la realidad del país. Bienvenidos. Gracias, Jota. Un saludo muy especial a todos quienes nos están viendo en esta mañana de jueves 13 de febrero del 2020. Vamos a tener información importante. La Yoja hoy día está contenta, salió el sol, Quito nos supuesto, recibe con me voy el mañana calor. a Loja. Mañana se va a Loja, después se va a Cancún, me decía. Así es, así es. Estamos ¿Y completos. usted se ha ido a jugar fútbol anoche que lo veo un poco cojo ahí? Ayer metimos la pata en el fútbol y estamos ¿Con quién juegan? Ahí jugamos en la Carolina con los equipos de la Asamblea, con algunos amigos de la Prefectura, algunos periodistas también, que nos reunimos todos los miércoles, yo ya sabe, invitada Bueno. a jugar Ya vamos a ver fútbol, si hacemos ejercicio. 8 de la noche, Parque La Carolina, a ver si es que le vemos ahí hacerle al deporte, Joa. Vamos a ver. Pero quiero hacer una mención especial. A Quiero ver. mandar un saludo. ¿A quién? A nuestro director de la radio La Calle, que estuvo de sí. cumpleaños y que celebra todo el mes, me dicen, Santi. No sé, ojalá y nos llegue la invitación para... Aquí o lo vamos a celebramos invitar nosotros más bien. Carnaval, cumpleaños y todos los santos ahí en una sola, ¿no? Nada, sí, le deseamos un muy abrazo, feliz cumpleaños a Santi y muchísimas gracias siempre por el espacio y sobre todo por el apoyo que nos dan también al equipo con la... Sí, nuestros mejores deseos. Que este año sea un año lleno de bendiciones y sobre todo que se cumplan esos deseos, esos sueños de que Radio La Calle pueda estar mucha más fuerte como lo hemos estado siguiendo de cerca en estos últimos meses. Así es, bueno, vamos a iniciar mientras llega nuestro invitado y vamos a estar con Byron Villasís. Es analista, investigador, experto en estadísticas, fue director de INEC, así que bueno, vamos a esperarlo mientras llega y comentamos lo que es ruta legislativa. Sí, vamos con ruta legislativa. Con el resumen más completo de la gestión de la Asamblea Nacional. En Ruta Legislativa tenemos algunos temas interesantes que queríamos comentarlo con Joa para la audiencia de Brújula 593 y tiene relación con dos temas que han sido noticia en el acontecer del legislativo. Tiene que ver la primera con la ley de alimentación escolar y lo segundo con la regulación de los medios digitales, Joa. En el primer ámbito vemos que hay una iniciativa que es importante. Al fin se tocan los temas importantes en la Asamblea Nacional. No los típicos cambios del orden del día para los temas de coyuntura, sino hoy estamos hablando de futuro. Y cuando me refiero a hablar de futuro, significa sobre todo hacer las leyes que puedan proteger a aquella población vulnerable, aquellos niños y jóvenes que a través de un programa de alimentación escolar pueden ser los profesionales del futuro, ese talento humano que se proyecta para grandes cosas en el Ecuador. Y es por eso que esta ley es muy importante. Se creó a través del grupo parlamentario que lucha contra el hambre. Yo también soy miembro de ese grupo. Y logramos generar una iniciativa que ya se lo hace en algunos otros países y que busca generar una normativa y un sistema, en realidad, un sistema que nos permita en el Ecuador tener una articulación interinstitucional con miras al fortalecimiento de un programa importante como es la alimentación escolar. ¿Y por qué es importante este tema, Joa? Porque al final uno de cada 4 niños en el Ecuador sufre desnutrición crónica. ¿Eso qué significa? Que en el futuro ese niño tiene menos oportunidades, que tiene menos oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida y que en el futuro no necesariamente puede ser o estar en los estándares de aquel otro niño que nunca tuvo desnutrición infantil. Es un tema muy importante.
¿Qué opinas tú, Joa, sobre este Sí, tema? no, fundamental. Además que creo que esta ley era necesaria, son cosas positivas que están pasando en el país. No es, es una herramienta jurídica, pero además es un esfuerzo político interinstitucional que se tiene que hacer justamente para reducir la malnutrición en el país y poder vencer ese tipo de cifras que nos dicen que se están afectando a nuestros niños, ¿no? Trabajar por los niños, niñas y adolescentes del Ecuador creo que es fundamental y con esta herramienta, con esto que ayer debatieron y que hoy espero que se apruebe en la Asamblea, pues se va a dar un paso importantísimo en el tema de alimentación escolar. Sin duda alguna, yo confío mucho en que el debate de hoy pueda consolidar una propuesta, alimentar una propuesta que se ha trabajado durante algunos meses. Ahí hay que reconocer el trabajo de nuestro compañero Mauricio Proaño, quien ha estado al frente del grupo parlamentario que lucha contra el hambre y sobre todo buscar que esta ley salga con los aportes de los diferentes sectores. Una ley importante para el país, una ley que busca apostar al futuro de nuestros jóvenes, de nuestros niños, a través de garantizar inclusive con un presupuesto que debe de estar, nosotros planteamos que sea progresivo, que no se recorten esos presupuestos, ahora que se ha recortado presupuestos para la salud y para la educación, lo que planteamos es que se mantenga y sea progresivo el 0 hasta el 0,05% del PIB, conforme lo que establece las disposiciones de la propia Constitución, que garantiza asignaciones para la educación. ¿Y por qué es importante este tema? Porque lamentablemente en este año se ha reducido alrededor de 20 millones de dólares, Joa, con relación al año anterior, al 2019, para la alimentación escolar. Claro, algunos pensarán y algunos economistas que hoy están al frente del gobierno pensarán que ese es un ahorro, cuando en realidad esos 20 millones de dólares pueden significar alrededor de 4.500 millones de dólares que tendría que gastar el Estado por año cuando no existen esos estándares de nutrición en nuestros niños. Eso le cuesta nada más y nada menos que al Ecuador. ¿Por qué? Por una serie de factores, factores que están determinados no solo por la productividad de esta persona ya cuando sea adulta o de este niño cuando ya sea adulta, y me refiero en términos de conocimiento, en términos de capacidad, sino también en términos inclusive de salud. Lo que esos 20 millones de dólares, que aparentemente es un ahorro en alimentación escolar, puede significar que los gastos en salud, en educación, porque necesita más años de escolaridad para que tenga las mismas herramientas o que pueda tener las mismas herramientas de conocimiento, significa que el Estado tendrá que en los próximos años invertir esas cantidades de recursos. Son temas que ya se han calculado en función de estándares internacionales. Aquí han habido aportes sobre todo de la FAO, de Naciones Unidas en la construcción de esta ley. Perfecto. Esperamos pues que realmente la esencia que tiene la ley pueda apoyar y sobre todo erradicar y disminuir esa brecha de desigualdad que existe y sobre todo esa malnutrición que es producto precisamente de eso, de no darle prioridad a lo social. Vamos con otro tema que ayer se discutió y se debatió en la Comisión de Derechos Colectivos, de la que tú eres parte, sobre algo importante, ¿no? La regulación a los medios digitales. Si bien la propuesta del gobierno no establece específicamente una regulación a los medios digitales, sí se los puede asociar como instrumentos o mecanismos para difundir información. Entonces, esto es sumamente peligroso y ayer se apoyó una moción, bueno, se recibió a directores de medios digitales, de medios alternativos, sí. y justamente se logró incluir una moción o aprobar una moción para que no exista ningún tipo de regulación sobre medios digitales, sobre plataformas digitales, y en este sentido creo que es importante lo que se llegó a aprobar, sobre todo porque en estas épocas donde hay tanto bloqueo mediático, los medios alternativos han servido también para que la ciudadanía se informe sobre lo que está sucediendo en el país. Lo del paro nacional fue clave, por ejemplo. Total, el papel que jugaron los medios de comunicación, Radio La Calle, la plataforma Wambra, que ayer estuvieron sus representantes en la Asamblea Nacional. Les recibimos algunas plataformas
que hacen comunicación a través de comunicación digital, a través de los diferentes canales en las redes. Y lo que se busca, o dentro de la propuesta camuflada del Ejecutivo, lo que se buscaba es reformar el artículo 5º de la Ley de Comunicación, que te dé el concepto de la ley, el concepto de la comunicación, y ahí se buscaba introducir dos términos que ayer lo analizaba precisamente el representante de Wambra. En el sentido de que había dos palabras, mecanismos e instrumentos. Cuando se habla de mecanismos o se le encasilla la comunicación que se puede realizar a través de mecanismos e instrumentos, efectivamente se le está dando la posibilidad de que puedan ser reguladas las redes sociales en el Ecuador. Ahí, con Marcela Guiñaga, nuestra compañera que también es miembro de la comisión, planteamos una moción para que dentro del texto de la redacción que se pueda llevar adelante no esté presente cualquier término que pueda afectar sobre todo a los medios digitales. Y por lo tanto esa moción pasó el día de ayer y exclusivamente la Comisión de Derechos Colectivos va a referirse únicamente a la regulación de los medios tradicionales. Yo creo que ese es un gran avance y sobre todo para las plataformas que ayer nos dieron sus aportes, que creo que fueron muy valiosos para orientar a la mesa en buena hora. Ya nos acompaña Byron. Bienvenido, Byron Villasís, un amigo y bienvenido a la radio. Qué gusto contar contigo, con tus conocimientos, con tu experiencia, sobre todo para tratar algunos temas también importantes. Así es. Bueno, queremos invitarlos para que interactúen con nosotros, hagan sus preguntas a nuestro invitado. Byron Villasís ya está aquí. Vamos a hablar de cifras muy preocupantes de desempleo. Vamos a hablar de temas económicos también, porque es conocedor Byron sobre estos temas, así que cualquier inquietud que tengan pueden dejarnos su comentario, su mensaje en nuestro Facebook Live y también pueden llamar al 250-2371. Sí, también tenemos salida vía llamada al aire y los vamos a estar esperando, sobre todo para poder interactuar. Byron, bienvenido. Byron es analista e investigador de la Universidad de California en Berkeley, de donde además es candidato a PhD, estudia economía política, estadística pública y demografía. Es editorialista de diario El Telégrafo y ocasionalmente de diario El Universo. Es fundador del Observatorio Latinoamericano de Censos. Además fue director del INEC en el periodo 2007-2012 y actualmente es profesor de varias universidades del país y de Estados Unidos. ¿Estás viviendo por Estados Unidos? ¿Estás de visita aquí? Estoy de visita terminando un levantamiento de información de investigación que estoy haciendo acá y regularmente trato de no estar desconectado de la realidad acá. Qué bueno. Sobre todo la familia también, ¿vale? Así es. Sí, es importante no perder esos vínculos. Así es. Y esos nexos familiares. En buena hora, qué gusto tenerte aquí en la radio y sobre todo queríamos abordar algunos datos y que nos cuentes y quizás en términos que puedan ser comprensibles para nuestra audiencia con respecto a la última encuesta de empleo. Se marcan algunas cifras que son preocupantes en el Ecuador. Vemos que aparte eso se complementa con una desaceleración desde el punto de vista económico y quizás esa es una segunda parte que quisiéramos abordar, cómo cerramos las cifras en el 2019. Vemos que hay deflación en el Ecuador, vemos que no hay crecimiento económico y ya en el sector real de la economía notamos que los ciudadanos que nos escuchan y que están en las calles sienten afectados sus intereses económicos, su capacidad de consumo, pero sobre todo también el tema del empleo. ¿Qué novedades encontraste en la encuesta de empleo del INEC? Tú fuiste director del INEC en un periodo importante y quizás puedas ayudarnos a interpretar esos datos. ¿Qué está pasando en la economía real? Claro que sí. Primero, muchísimas gracias por la invitación y quería felicitarles no solo por el espacio, sino por la radio, porque me parece que es un momento urgente en el que hay que apostar por los medios alternativos, en el que tengamos una cobertura que esté más dispersa en términos de capacidad de generar información que ahora me parece muy necesaria. Así que felicitaciones. Gracias, y muchísimas gracias por el espacio. Desafortunadamente la lectura no es buena. Las condiciones económicas del país están en un franco retroceso, por así decirlo. El mercado laboral es
difícil de leerlo porque hay varios indicadores y a veces tiende a confundir a la opinión pública. Uno tiende a concentrarse o a sobreconcentrarse en este numerito famoso que es el desempleo. Sí. El problema es que la forma como está medido el desempleo mide muy poco, es un indicador que es bastante estable y no dice mucho de la volatilidad que tiene la economía. Normalmente siempre está en valores del 3, del 4%, y cuando analizamos quién está en esa proporción de la población, que más o menos son unas 300,000 personas, son personas que desafortunadamente tienen muchísimas características en conjunto de exclusión. En sectores rurales, con bajos niveles de educación, con etnias que han sido históricamente excluidas, que no han estado asociados a procesos formales de comercialización, es bastante estable ahí. Lo que es recomendable siempre en el Ecuador es más bien fijarse en dos cifras, en la cifra de la tasa de subempleo y en esta categoría que se inventaron hace algunos años, que es la tasa de otro empleo no pleno. Queremos que nos expliques un poco cómo se diferencia o qué se diferencia a nivel de las mediciones, porque a decir del propio gobierno, si tú te fijas en las cifras de desempleo, aparentemente hay una disminución del desempleo en el Ecuador, pero vemos como el empleo pleno o el empleo adecuado también ha decrecido. Así es. Y también se plantea una nueva característica que es el subempleo y el empleo no pleno. Es decir, hay algunas características que te miden o algunos indicadores que te da esta encuesta del INEC y quisiéramos saber qué te mide cada cosa para que los ciudadanos puedan tener una cabal comprensión de lo que se está hablando cuando tú ingresas a la página del INEC y revisas la información. Sí. En realidad, en términos generales, en términos agregados, cuando uno analiza economía tiene que entender el concepto antes que la forma como se mide. El concepto todos los casos de lo que vamos a hablar a continuación es el subempleo. Son personas que por condiciones del número de horas que trabajan, por la cantidad de dinero que reciben o por las condiciones laborales, ellos no se encuentran en un empleo que sea adecuado de acuerdo a su perfil académico. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando solamente 10 horas a la semana porque no tengo más alternativas, esa persona es un subempleado. Acá le podrán llamar subempleado ocupado no pleno, que ocupado inadecuado. A la larga estamos hablando de una persona que no se está aprovechando todas sus capacidades. De acuerdo. Otro caso, y ahora que desafortunadamente es muy común, son personas que tienen un título universitario, que por ejemplo han estudiado para ser ingeniero mecánico, o que inclusive vienen con estudios en el exterior. Llegan al país y trabajan manejando un auto como Uber. Estamos como hablando taxi. ahí que hay personas sobrecapacitadas para las tareas que están desarrollando. Exactamente. Ese es otro tipo de subempleo que desafortunadamente viene siendo clasificado aquí como otro empleo no pleno, en el mejor de los casos. Entonces, cuando nosotros leemos toda esta cantidad de categorías, es muy complejo tratar de asimilar. Y lo que más bien debe a nosotros ayudarnos a entender es que se trata, al fin de cuentas, de subempleados. Personas que deberían estar trabajando al máximo de sus capacidades, que la economía no tiene capacidad para asimilarlos, o que la economía está generando trabajos que son precarizados y que no tienen las condiciones adecuadas para que una persona tenga un salario digno. Ahí, Byron, quisiéramos hacer un paréntesis. Por ejemplo, revisábamos en las categorías de otro empleo no pleno, que es al que tú te referiste hace un momento, es decir, personas que están sobrecapacitadas, que tienen títulos profesionales quizás, y que no necesariamente están desarrollando la actividad para la cual están siendo o se formaron. Ahí hay un incremento de cerca de 300,000 personas que están dentro de otro empleo no pleno, lo cataloga el INEC. Es decir, hay personas que están sobrecapacitadas, pero que lamentablemente no logran conseguir un empleo adecuado a su nivel de formación, o que en realidad pueden tener quizás un rango remunerativo menor de lo que podrían aspirar. Exactamente, en el mercado laboral. Que están recibiendo menos del ingreso de lo que debería recibirse, o que tienen disponibilidad de trabajar más tiempo y no lo tienen. Una persona que dice, mira, no tengo para que trabajes a tiempo completo, pero ayúdame arreglando en un taller, solo vas a trabajar 15 horas a la semana. Hay 300,000 personas en esa categoría que se incrementó desde el 2016, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí ves una característica del mercado laboral del Ecuador, que existe un proceso de precarización
está incrementándose todas estas categorías que a la larga son subempleo y que lo que significa es que en términos de calidad, no solo en términos de cantidad, que hay obvia desmejora en términos de cantidad, pero en términos de calidad de la composición, de en qué está trabajando la gente, esta calidad está reduciéndose. Hay personas que están trabajando por el mismo número de horas, por menos ingreso. Hay personas que están trabajando en empleos que tienen un ingreso menor al salario mínimo. Entonces, no solamente hay que fijarse en cantidad, que hay una desmejora, sino en la composición de calidad. Hay un proceso de informalización de la economía que también está afectando este proceso. Porque finalmente yo creo que la desesperación de la gente hace que también opte por aceptar este tipo de trabajos, ¿no? En el año 2014 teníamos, según los datos del INEC, el 49.3% de empleo pleno. Al 2019 tenemos casi 10 puntos menos, que significarían 400,000 empleos perdidos aproximadamente. ¿Qué factores influyen, Byron, en este tipo de parámetros para que se vayan perdiendo, que se hayan perdido tantos empleos? En general, hay en primer lugar una reducción de la evolución económica, de la dinámica económica. Las empresas están vendiendo menos, los hogares están consumiendo menos. Hay cierto efecto también por este proceso de informalidad. La gente tiende a encontrar empleos que duran muy poco tiempo, que generan poco ingreso y desafortunadamente también está impactando un fenómeno en el Ecuador que está creciente especialmente en los últimos 2 años, que es el tema de la desigualdad. Hay mucha más concentración de riqueza en pocas manos. Estas pocas manos, por obvias razones, circulan su riqueza, su economía, su dinero entre pocas familias, entre pocos grupos corporativos y tienes una gran cantidad de personas abajo que no se benefician ni siquiera en salario mínimo. Entonces, lo que hace esto, hay críticas a la desigualdad por temas morales, pero inclusive si es que no le queremos hacer caso al tema ético de la desigualdad, hay factores económicos que afectan la desigualdad. Crece la desigualdad y estos grandes grupos poblacionales tienden a consumir menos, tienden a perder empleo y se va volviendo cada vez más lenta la economía. Entonces eso provoca que se incremente el subempleo, que se incrementen estas categorías nuevas del mercado laboral y se enfríe la economía como tal. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y la tendencia puede seguir a la baja en este año? ¿Cómo crees que se va a manejar el tema del desempleo, sobre todo ya, digamos, en todo este año, hasta finalizar este año? Sí, perdón por ser pesimista, pero yo no veo una luz respecto a la política económica que se está administrando. Si es que hay algo de luces desde las autoridades en temas de política monetaria, yo los veo, y esto es una percepción personal, yo los veo sobreconcentrados en factores financieros internacionales, están más preocupados de cuánto nos califican las agencias internacionales de crédito, están preocupados de cuánto nos califica el riesgo país, pero no están preocupados de variables reales como el tema del mercado laboral. Eso es muy preocupante porque un país puede tener un excelente nivel de riesgo país, un país puede ser súper ordenado y disciplinado pagando sus deudas, pero si no tenemos trabajo para la gente, vas a tener un país que va a colapsar en el mediano plazo. Entonces, yo creería que al menos el 2020 va a ser igual o peor que el año 2019. Se van a incrementar los niveles de subempleo, se va a incrementar la desigualdad y se va a enfriar más la economía. No hay alguna referencia que yo les pueda decir, tal vez por acá puede haber alguna esperanza, pero al menos en el corto plazo desafortunadamente no hay luces para que esto se mejore. Byron, no quisiera perder el hilo antes de abordar los temas más macroeconómicos, digámoslo así, para tener algunas reflexiones, sobre todo por el futuro, por las expresiones que tú nos dices, que yo también coincido en esa reflexión. No veo al final del túnel una salida, al menos en el corto plazo. Pero no quería dejar suelta una idea. Cuando vemos que el empleo adecuado o el empleo pleno en el Ecuador se reduce desde 3.417.000 personas a diciembre del 2017 a 3.146.000. Es decir, ahí hay más o menos 250.000 personas que ya no tienen el empleo pleno o el empleo adecuado. ¿Qué significa el tema o el término empleo pleno, empleo adecuado? Y sobre todo, a mí me parece que esos 250.000
personas o ciudadanos que perdieron ese empleo pleno pasaron a otro empleo no pleno, es decir, bajo condiciones de precariedad. Es decir, me parece que ahí hay una migración porque casi los valores coinciden, están entre 250.000 y 300.000 personas que migraron. Es decir, si antes tenías un empleo con seguridad social, con todas las garantías sociales y sobre todo las remuneraciones acordes a la escala salarial, hoy ya no tienes ese sueldo, esa remuneración completa quizás. Eso afecta a tu capacidad de consumo y eso también tiene un impacto en la economía. Pero ¿qué significa el empleo pleno? ¿Qué significa el empleo adecuado? Tú coincides en que hay una migración de ese sector de la población de cerca de 250.000 personas a un empleo no adecuado. Sí, a ver, un poco para dejar clara el tema de la definición. El empleo pleno o el empleo adecuado, por así decirlo, son personas que están en las mejores condiciones posibles. Son personas que tienen un trabajo porque quieren tener un trabajo, pero que están ganando más del mínimo y aparte están trabajando las horas suficientes para hacerlo. Es decir, normalmente esto encaja con la definición de un empleo formal. Tienen el trabajo en una empresa que les cubre la seguridad social, que tienen un salario que es más allá del mínimo y que están trabajando las horas que desean trabajar. Son 40 horas semanales. Por ahí, por este enfriamiento de la economía, lo que sucede es que las empresas dicen, mira, yo estoy vendiendo menos, no tengo buenas expectativas para este año, yo antes te tenía contratado, ahora te ofrezco trabajar por comisión o te ofrezco trabajar solamente algunos días a la semana. Y ahí seguramente vendrán reformas laborales para flexibilizar el tema de la contratación, que ese es parte de los objetivos que tiene el sector, ciertos sectores empresariales y sobre todo el gobierno nacional. Exactamente. Entonces, eso lo que provoca es que estas personas que tenían una condición de trabajo digna, por así decirlo, pasen a este proceso de subempleo. En algunos casos caerá el subempleo, en otros casos cae este tema de los empleos no adecuados, pero al fin de cuentas, si es que uno analiza el concepto como tal, estamos hablando de personas subempleadas que están trabajando menos del tiempo que deberían, que están trabajando por un salario que no es digno y lo que está haciendo es un proceso de crear más informalidad en la economía, se informaliza la economía y se concentran más ingresos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen menos capacidades para trabajar en el mercado laboral van a tener menos ingresos, van a estar en condiciones de mayor vulnerabilidad. Mientras tanto, las empresas que son más grandes, más fuertes, van a tener un proceso de mayor ventaja porque van a poder generar o capturar ese trabajo por menos ingresos. Entonces, es en general una tendencia de lo que está sucediendo en este momento en el país. Este enfriamiento de la economía lo que está haciendo es expulsar a las personas de los trabajos dignos y está precarizando para que si es que tienen alguna oportunidad laboral, sea para trabajar por horas, sin protección de seguridad social, o que se vaya descomponiendo el sistema de beneficios que tiene un trabajo. Ahora, ¿por qué se da esos factores en una economía que hasta diciembre del 2017 crecimos en alrededor del 2%, es decir, pasamos un proceso recesivo, quizás un proceso complejo en el año 2015, 2016 por diferentes factores, sobre todo factores exógenos. Hubo una caída del precio del petróleo, bueno, el terremoto de Manabí, es decir, una serie de factores exógenos que no pudieron ser manejados, tuvimos que recurrir a deuda, esa deuda se fue pagando efectivamente, pero ya en el 2017, después de que el año 2016 decrecimos, en el año 2017 ya nuevamente la economía empieza a reactivarse, empieza a crecer, tienes un 2% de crecimiento, había una viada para el 2018 que crecimos un poco menos, pero seguíamos creciendo, pero en el 2019 ya se implementa, desde el 2018 se implementa un nuevo modelo, un modelo de corte neoliberal, hay una firma de un tratado con el Fondo Monetario Internacional, precisamente en el mes de marzo del 2019, hay un sometimiento ya de la política y de la soberanía económica, es decir, ya el Ecuador ya no puede tomar decisiones por sí solo, tiene que estar condicionado o sometido a una política, a un modelo que lo implementaron. ¿Crees que eso haya influido, las decisiones que ha tomado este gobierno ha influido en la economía? Si vemos ya cómo cerramos el 2019,
A diciembre del 2019, cuando las previsiones eran de crecimiento por parte del propio Fondo Monetario Internacional, decía que íbamos a crecer en un 0.5%. Más resulta que si tú revisas, ya hay un decrecimiento del 0.5% de la economía y hay deflación. Inflación quiere decir que hay un crecimiento sostenido en los precios. Cuando hay deflación quiere decir que los precios no crecen, decrecen. ¿Crees que afectaron la capacidad de consumo? Es un encadenamiento, ¿no? Cuando afectas la capacidad de consumo, las empresas dejan de vender, por lo tanto no hay producción, la producción se reduce, eso también afecta a las importaciones de materia prima y demás, es decir, es una cadena. Sí, lo tienes muy claro. Básicamente es lo que sucedió en el país. Yo lo trataría de resumir con dos factores que creo que son los sustanciales de esta nueva política que empezó en más o menos 2017 y se enfatizó en 2018. Es un proceso sistemático de desinversión. Es un proceso sistemático en el que se desvaloriza lo público, en que se minimiza la capacidad de que el Estado tenga una capacidad de articular el sistema económico como tal. Y justo ayer discutí en redes de este tema de que se insertó sistemáticamente esta idea de que el Estado estaba obeso, que el Estado era demasiado grande, que era demasiado ineficiente. Y yo desde hace casi ya 2 años, ayer me di cuenta en redes sociales, vengo diciéndoles, ok, si es que esa es la idea, por favor, demuéstrenme cuantitativamente, demuéstrenme con datos de que el Estado es obeso. Y les mostraba datos a nivel internacional, les mostraba comparaciones inclusive desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario. En ninguno de los casos, y esto es dramático, en ninguno de los casos se comprueba que el Estado ecuatoriano era obeso. Sí tenía que administrar mejor procesos de déficit fiscal y tenía que reperfilar deuda, pero cuando estamos hablando de cantidad de recurso humano comparado con el sector privado versus el público, cuando estamos hablando de la necesidad de ciertos sectores estratégicos, no existe una sola documentación o estadística que compruebe que el Estado era obeso. ¿Cuál es el problema? Que, ok, no está comprobado esto. El problema es que esa es la argumentación para derivar toda la política pública que se ha llevado el último año acá. Que como es muy grande el Estado, hay que despedir por acá, que hay que reducir presupuestos, que hay que eliminar instituciones. Y acompañado también de una agenda mediática, de una réplica del discurso gubernamental en todos los diarios del país. Entonces creo que eso también ha hecho que hasta la gente que nos ve diga, sí, es que teníamos un Estado obeso, que había mucha burocracia, que había mucho servidor público, cerca de 30,000 servidores públicos ya han salido de sus trabajos. Y ahora te das cuenta cuando ya pasa toda esta ola de desinversión, cuando la gente va a un hospital médico o cuando necesita algún tipo de asistencia social o cuando va a las escuelas se da cuenta que no hay profesores, que no hay policías, que no hay enfermeras y ahí uno se pone a pensar, esa es precisamente la consecuencia de haber considerado que este tipo de elementos tenían que verse reducido el Estado. Obviamente que siempre hay que mejorar, obviamente que había zonas que tenía que mejorarse la eficiencia, pero de ahí a que sistemáticamente se reduzca el tamaño del Estado porque simplemente se cree, inclusive yo hubiese dicho, ok, si es que hay áreas que ustedes demuestren cuantitativamente, de forma objetiva, de forma con datos económicos, que es demasiado excesivo, háganlo. Pero no existe esa referencia y desafortunadamente se tomaron decisiones en base a eso. Quizás ahí el Estado tiene que tener el tamaño adecuado a cumplir con su marco constitucional, con la garantía de derechos, el derecho a la salud, derecho a la educación, al desarrollo social. Es decir, el Estado tiene que cumplir esa función social, sino para qué esté el Estado. Pero hoy vamos a un nuevo concepto o nos están llevando hacia un concepto que ya lo vivimos en la década de los 90, el retorno a un modelo neoliberal, el recorte del tamaño del Estado y dejarle toda la iniciativa al sector privado. ¿Cómo crees que ha afectado tú cuando tenías inversiones en la década de la Revolución Ciudadana, entre 5.000, 6.000 millones de dólares de inversión pública cada año, hasta el año anterior que fueron menos de 1.000 millones de dólares en inversión? ¿Eso te afecta a la economía local, un frenón en seco, una parada y un recorte muy dramático, esperando que el sector privado haga algunas tareas? Pero yo creo que ese sector privado no ha reaccionado conforme las expectativas. Sí, ahí hay dos problemas, que si es que esa era la apuesta estratégica, si es que esa era la táctica, podías hacerlo. Primero,
debería haber sido legitimado, cosa que no creo que sucedió, pero supongamos que te saltas de ese pequeño detalle y que haces un proceso de apostar al sector público, al sector privado. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Eso no es un interruptor de luz que tú le aplastas el botón y cambia, ¿no? Eso es un proceso sistemático que tiene que empalmarse, que tiene que tener una estrategia de planificación. Así tú seas de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, lo que sea, necesitas un sistema de planificación. El gran error que cometió el Estado en este sentido es que desarmó el sistema de planificación. Es como haber desarmado el panel de control de tu auto. Si tú querías llevarle al país a la derecha, inclusive saltándote el pequeño hecho de que haya sido legítimo o no, necesitas un panel de control. Y desarmaron ese sistema. Y yo creo que eso viene vinculado a la segunda idea que quería mencionar. Esto es muy funcional. Esto no es sorpresa, no es una cuestión que podría causar, decir, bueno, se les fue de la mano. Yo creo que hay en el Ecuador todavía un sistema de élites que es bastante poco cohesionado, que cada élite o cada grupo corporativo jala para su lado y aprovecharon el momento de debilidad del Estado para que cada uno capture su espacio. Es desafortunadamente la lectura que he venido comprobando con varios escritos y con varias lecturas, comparando inclusive Ecuador a nivel regional. Tú te das cuenta que aquí apenas existe la pequeña oportunidad de que el Estado se debilite. No es que existe un proceso de discusión, de que inclusive existe este proceso que mencionaste ok, veamos cuál es el rol del sector privado. No, cada élite lucha por su pedazo y si es que es necesario perder la moneda, pues lo perdemos. Si es que es necesario perder territorio, pues lo perdemos. Si es necesario perder soberanía, ¿no? Lo perdemos. O sea, acá es cada uno por su pedazo. Y ese fue el factor que creo que está ahora ya generando su impacto más fuerte, que cada uno, si es que se identifica cada sector donde tiene un espacio de corporativización, va a tener un pequeño espacio de crecimiento. Pero nadie está pensando como país. Nadie está pensando como país, como nación. Fíjate, un país que decrece, que tienes deflación, tienes utilidades de la banca que baten récord de $600 millones. Entonces ya te genera una reflexión, dices, ¿quiénes realmente son los que nos están gobernando? Quizás no es el presidente de turno, sino efectivamente son poderes económicos que están detrás en medio de un reparto, ya desde el punto de vista inclusive hasta político, te reparte el Ministerio de Agricultura a los empresarios bananeros, tienes al Ministerio de Finanzas, al Comité Empresarial, tenías un ministro de Comercio Exterior que representaba un grupo económico, es decir, detrás de la esfera de poder están realmente quienes nos gobiernan. Sí, sí. Ahí yo creo que también hay otra lectura que no solamente es que exista esta división de cada pedazo, de cada corporación, sino que hay un tema también de clase que tienes que analizar. Cuando tú analizas, por ejemplo, el sector empresarial, yo respeto mucho a las personas que están al frente del gobierno y les he dicho, miren, yo les tengo mucho respeto, converso con muchos de ellos, pero también tienen que sincerar un factor que yo vengo criticando durante décadas. El sector empresarial no está representado por empresarios. El sector empresarial está representado por voceros de las corporaciones más grandes del país, que no necesariamente son empresarios. Cuando tú analizas el tejido empresarial como tal, un empresario es la persona que se pone un huerto en la mitad de Chimborazo y que desarrolla una cadena de valor para poder mantener un buen precio hasta que llega al mercado. Un empresario es un chico que viene estudiando desde afuera, que consiguió una maestría en Argentina y se puso una agencia de comunicación y tiene una empresa en Quito. Un empresario también es el empresario pequeño, mediano, micro, no solo las grandes corporaciones. Desafortunadamente, cuando vemos quienes representan esta nueva política, no estamos hablando de esos empresarios. Estamos hablando de representantes, de voceros, de personas muy expertas en relaciones públicas, que son personas que materializan o que logran sintetizar muy bien los intereses de corporaciones grandes, no de estos empresarios que podemos analizarlo a nivel de clases sociales. No hay representantes de la microempresa, no hay representantes de la pequeña y de la mediana empresa, hay solamente representantes de las grandes corporaciones. Y eso es un gravísimo problema porque profundiza, potencializa lo que estaba mencionando al inicio. Cualquier decisión va a profundizar la desigualdad en el país, porque generas nuevamente estos intereses de juegos entre corporaciones, entre grupos de poder, entre élites y expande la desigualdad a un nivel. Las diferencias sociales se hacen mucho más distantes. Y justamente hablábamos sobre quiénes están gobernando, ¿no? Qué grupos económicos están gobernando. Ayer se escuchaba sobre un acuerdo para eliminar el BIES. ¿Quién gana, Byron? ¿Y quién pierde? Si es que
se elimina el BIES, porque evidentemente los bancos son los que tomarían esas carteras. Las grandes empresas financieras, las grandes corporaciones financieras, Polanyi decía la haute finance, la gran finanza es la que siempre va a estar jalando sus hilos para poder concentrar más. Y yo creo que también está pasando desapercibido del debate nacional un hecho que veo de forma sistemática a nivel rutinario, que es el ataque a la economía popular y solidaria, el ataque a las cooperativas, el ataque a los pequeños grupos de círculos financieros. ¿Para qué? Para que estos grupos cada vez pierdan más espacio y se capture en el sector bancario más poderoso, que viene perfectamente a la mano con este tema del BIES, ¿no? Que es simplemente aprovechar este debilitamiento del Estado para que una de las corporaciones con mayor poder en el país, sistema corporativista, que es el sector financiero, recapture aún más beneficios que tiene del país. No importa si el desempleo el subempleo está disparado, no importa si tenemos redes de actividad económica que están absolutamente frías, lo que importa es que cada grupo de poder se concentre aún más. Pero sí, yo tenía una reunión precisamente el fin de semana con un sector de las finanzas populares. Ellos decían que están tratando de desaparecer o de fusionar, desaparecer para que el sector bancario pueda absorber algunos de los segmentos que tienes a nivel de las cooperativas de ahorro y crédito, sobre todo en el segmento 5 o 6. Pero yo me pregunto, quizás hay la predisposición o la posibilidad de que la banca pueda llegar hacia los rincones más alejados del Ecuador, donde que están las cooperativas, sobre todo de los segmentos más pequeños. Ponía el caso de Chimborazo, de Guano, de alguna comunidad al interior. Los que te llegan allá efectivamente son las finanzas populares, son las cajas de ahorro. Es decir, la banca no está, o al menos no he visto que tenga la predisposición de llegar hacia esos sectores. Yo creo que intención la tiene, pero con un pequeño detalle. Y si es que tú analizas cuál es el interés que tienen últimamente los discursos o la narrativa que están tratando de posicionar, es que estamos dispuestos a llegar a donde sea, pero el riesgo, es decir, la tasa de interés que nosotros cobramos allá, claro, obviamente tiene que ser liberado, tiene que ser asociado al nivel de riesgo que tienen estos sectores, por lo tanto no tiene que ser normado y tiene que ser mucho más ¿Y vos alto. crees que exista la confianza de la ciudadanía nuevamente en la banca después de lo que nos tocó vivir en la década de los 90? El nivel de bancarización en el Ecuador no llega al 50%, y es precisamente porque no han generado los instrumentos, y también la confianza de los ciudadanos se vio afectada luego de ese feriado bancario, luego de la crisis que detonó precisamente las políticas neoliberales, un modelo similar al que se está ejecutando acá. Por suerte no pasó una ley Trole 4 que lo denominamos en la Asamblea Nacional, porque lo que buscaba es beneficiar precisamente a ese sector. A ver, no, yo creo que ahí es precisamente ese tema que tenemos que profundizar, porque el sistema bancario como tal va a tener la capacidad de hacerlo siempre y cuando equipare sus tasas de interés que le convienen a ellos. El sector popular, y de nuevo insisto en este tema de clase, porque tú ves sectores populares que pueden generar economías que son muy significativas, claro, que mueven bastante dinero. 7 de cada 10 empleos vienen de los medianos, pequeños y microempresarios. Y se mueve una cantidad de economía bastante considerable, pero el tema de nuevo es ahí este proceso de corporativización de la economía, que lo que hace es que más bien no importa si está generando empleo, no importa si está generando actividad económica, lo que importa es que esté abstraído o cooptado por un sistema más corporativizado. Yo creo que ahí hay que defender este espacio, y yo creo que los banqueros que tienen una posición sensata tienen que darse cuenta que puede existir un espacio de complementariedad. Quizás estoy pecando de optimista, pero todavía tengo alguna esperanza de que se note de que existen ciertos sistemas financieros que tienen que ser mejor enlazados a través de sistemas de cooperación de economía popular y solidaria. Eso no significa excluir al sector financiero, eso no significa tener un divorcio, y yo esperaría que un espacio de complementariedad. Ojalá se dé, pero también es una cuestión de que esto se discuta de forma respetuosa y abierta. Yo creo que la Joa está pendiente de hacerte una pregunta que efectivamente no va en el tema económico, sino quizás cómo ves las perspectivas un poco electorales. ¿Qué crees que debería plantearse para abordar los temas económicos, para poder construir una propuesta? Ya con esto terminamos, ya nos están haciendo ya nos están cortando. El tiempo en radio es bastante corto, pero ¿cuáles crees que deberían ser las propuestas que se deberían plantear a los ciudadanos con miras a poder
solventar los temas económicos en medio de un proceso electoral que ya cada vez es más evidente, cercano. Sí. Yo creo que habría que concentrarse en lo que le importa a la gente. Lo que le importa a la gente es tener trabajo. Lo que le importa a la gente es que no le roben en la calle. Estamos hablando de tener trabajo y tener seguridad. Yo veo una sobreconcentración de candidatos que aparecen todos los días que tienen una posición de derecha o de centro derecha. Eso puede ser visto como una oportunidad en el sentido de que necesitamos tener alternativas que tengan un planteamiento progresista que permitan decir si es que hay errores que corregir, sean graves o sean tenues, hay que corregirlos, pero por sobre todas las cosas proteger los intereses de la mayoría de los ecuatorianos, que es precisamente mejorar las condiciones del mercado laboral, que tengas un trabajo estable y que tengas una administración de seguridad que no se base en represión, sino que se base en una actividad comercial que permita generar reducciones de desigualdad, que esa es la verdadera causa del tema de la violencia y la inseguridad. Entonces, no veo nombres, honestamente, y esa es mi preocupación. Sí. Pero yo creo que eso también es un espacio de oportunidad, porque si es que no hay nombres, quiere decir que puede existir la alternativa para que alguien venga con una propuesta sensata. Finalmente, yo creo que la gente va a ver su realidad, va a abrir su nevera y va a ver lo que está pasando, la precarización de la vida. Y esa va es la economía a real, Joa. Cuando tú abres la nevera y te das cuenta cómo se ha deteriorado tu calidad de vida. Cuando abres tu billetera y también ves si puedes consumir lo que antes consumías, ¿no? Diga lo que diga el Riesgo País. Así es. Queremos agradecerte, pero antes de despedirnos, tenemos un pequeño segmento aquí de preguntas-respuestas. Yo te doy una palabra y tú con una sola palabra me contestas lo primero que se te viene a la mente. Ok, chévere. ¿Sí? Vamos a retarlo. A Byron. A Byron. Veamos. Estadísticas. Herramientas. Política. Mecanismo. Familia. Amor. Encuestas. Una herramienta, no sé. Economía. Economía, inmersa en la sociedad. Protestas. Mecanismos de reacción. INEC. INEC, un tablero. Democracia. Otro mecanismo. Ecuador. Ecuador. El objetivo, creo yo. Muchísimas gracias. Cuando escuchas Ecuador, gracias, escuchas Ecuador en Estados Unidos, seguramente tu corazón se... Sí. ¿Y hasta cuándo estás por aquí? Lo primero que pienso, digo, chuta, la comida. No, ¿Hasta cuándo vas a estar por acá, por Ecuador? Estoy un mes más, luego tengo que terminar mi disertación. Entonces, yo esperaría estar para fin de año acá. Chévere. Sí, muy bien. Te deseamos éxitos, Byron. Gracias por acompañarnos en el programa. Seguramente se quedan muchas inquietudes, pero los ciudadanos que creo que recibieron muy bien tus comentarios y sobre todo tus reflexiones. Gracias, Byron. No, gracias a ustedes. Gracias por la clase también. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, invitando también para que sigan interactuando. Vamos a leer saludos también más adelante, pero queremos invitarlos para ver puntos cardinales que hoy justamente viene con un tema sobre la reforma a la ley de la función legislativa. Voces diferentes de los asambleístas sobre la reforma a la ley de la función legislativa. Ahora, puntos cardinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la agenda legislativa. Ir hacia una ley que responda a todos los vacíos que existen en términos de operatividad, funcionamiento, votaciones, causales de destitución también. El desafío es enorme, transparentar el accionar de los legisladores y, por supuesto, también tener legisladores de calidad que respondan a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Una reforma necesaria, ahí se plantean los cambios en las reglas del juego para hacer que la Asamblea Nacional sea mucho más eficiente y para que entregue a la ciudadanía lo que ellos esperan, un trabajo legislativo con resultados. Importante sobre todo porque pasaron 10 meses a la espera de que el señor presidente ponga el pleno de la Asamblea Nacional para garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea a través de las comisiones, a través de las votaciones, los procesos de juicio político, la comisión de fiscalización, que no tiene que quedar únicamente en la comisión de fiscalización, sino tiene que ir al debate del pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, puntos cardinales.
Matinales, donde la diversidad de tendencias comentan lo más reciente de la agenda legislativa. Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza. Quizás el segmento más refrescante de esta mañana es Sur Positivo. Y precisamente hoy contamos con un amigo, un gran amigo desde la infancia, que hoy vemos cómo está al frente de retos importantes, sobre todo en la Universidad Católica de Cuenca. Quería saludar a Augusto Cabrera. Él es docente de la Universidad Católica de Cuenca, es responsable de innovación y emprendimiento de la universidad, es candidato también a su doctorado en formación de la Sociedad del Conocimiento por la Universidad de Salamanca en España, y está trabajando sobre un proyecto de realidad virtual. Bienvenido, Augusto. Vemos que tienes algunos retos por delante, estás al frente de un espacio importante en la academia, y sobre todo queríamos saber y conocer un poco más de lo que está realizando la academia, cuál es tu rol dentro de la universidad, y sobre todo cuéntanos acerca de este laboratorio de realidad virtual que sé que va a revolucionar la educación en el futuro. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo avanza ese proyecto y cuáles son las expectativas o las perspectivas de esto. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y a quienes nos ven por Facebook Live. Gracias por la invitación, estimado Juan Cristóbal. Un gusto siempre saludarte. Te mandamos un saludo muy grande a todos ustedes desde aquí, desde la Universidad Católica de Cuenca. Te cuento que sí, realmente estamos inmersos queriendo gestionar y transformar lo que es la educación. Sí, estamos con proyectos interesantes, innovando toda la parte educativa y transformando cómo hoy en día nuestros jóvenes asimilan el conocimiento, ya que estamos en otra época donde las competencias digitales están a la orden del día, y ellos, como lo dijo alguna vez un filósofo Prensky, son los conocidos nativos digitales que nacieron y viven rodeados de tecnología. Entonces su aprendizaje no puede ser sino utilizando estos mecanismos que están a la disposición del común de los estudiantes. Perfecto. Augusto, bienvenido, qué gusto poder saludarte. Justamente la tecnología ha permitido innovar muchísimos espacios. ¿Cómo los estudiantes han adoptado o han acogido esta iniciativa de este laboratorio de realidad virtual que están implementando, y que es un proyecto tuyo justamente del doctorado que estás haciendo en la Universidad de Salamanca? Sí, Joana, qué gusto saludarte. Te cuento que realmente hoy en día los estudiantes asimilan de mejor manera. Estamos realmente yendo poco a poco y viendo todo el proceso pedagógico y de aprendizaje. Estamos instaurando ya el primer laboratorio en una universidad en el Ecuador con este tipo de tecnología, un laboratorio en el cual vamos a tener capacidad, al menos en un inicio, para 12 estaciones, 12 estudiantes con equipos de realidad virtual inmersiva, y lo que es realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada. Entonces el aprendizaje realmente se potencia, ya que nos salimos de las maquetas tradicionales donde aprendimos nosotros a los conocimientos en las prácticas. Hoy en día te trasladas a un mundo en el cual vives la experiencia, o sea, te trasladas al mundo subacuático, al mundo nanocelular, a la célula, a la ingeniería, a la fábrica, virtualmente como un avatar, con aquella película que todos vimos, y estás ahí presencialmente y vives la experiencia. Y muchas veces la idea es que tengan funciones, pasen niveles, manejando también lo que es la teoría de videojuegos, ¿no? Entonces nadie se olvida de esa experiencia, de esa vivencia, de ese juego, de ese reto, y no solo generas aprendizaje, sino hoy en día el modelo de educación que está cambiando va también a la asimilación de lo que son las competencias, para que no salgan los estudiantes con un título bajo el brazo a aprender en la vida profesional. Hoy en día salen a proponer, pero también tienen que aprender competencias como son digitales, transversales, aquellas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas,
porque el conocimiento es una cosa, cómo te desenvuelves en el mundo profesional es otra, y si no complementas los dos, no avanzas. Y lo que queremos hoy en día, y con el potencial que tienen nuestros jóvenes, es que lleguen muy lejos, ¿no? Qué bien, Augusto. Qué gara, como dirían ustedes. Qué gara, garísima. como decimos los pencanos. ¿Te gustaría, Así Jota, mismo es. iniciar tal vez una carrera con esta innovación, ¿no? Es increíble, ¿no? Los avances en la tecnología cada vez son mucho más evidentes y está cada vez más cercano a los ciudadanos y sobre todo a los estudiantes, bien por la Universidad Católica, y para quizás entender un poco este concepto. Lo que busca, entiendo yo, este laboratorio es que tú puedas tener ciertos implementos, unas gafas en 3D, por ejemplo, para estudiar medicina. Tú con esas gafas 3D vivir la experiencia, además, te puedes introducir en el cuerpo de un ser humano y hacer todo el seguimiento desde dentro, cómo funciona el organismo. Entiendo que así funciona este laboratorio, Augusto. Me parece que es sumamente interesante, es revolucionario, es decir, que ya no tengas que aprender únicamente solo de los textos, de los libros o de las maquetas, sino que ya te puedas adentrar en el cuerpo de un ser humano a través de de esta realidad virtual y que tú puedas aprender mucho más vivencialmente, digamos, una experiencia de este tipo. Creo que ese es un reto importante. No sé si es que nos puedes comentar un poco más de este proyecto. Sí, justamente depende de las aplicaciones de las diversas áreas del conocimiento, pero la tecnología permite que tú, por ejemplo, ¿qué te digo? Una de las aplicaciones, entras en una cápsula y viajas por el corriente sanguíneo y vas viendo todos las partes, los glóbulos y las definiciones de cada uno. De pronto por ahí es como un simulador, vos combates un virus en el cuerpo humano y vas viendo cómo se transforma, cómo combates un cáncer, y cómo el cerebro va teniendo diferente tipo de connotaciones dependiendo de qué enfermedades, pero tú estás ahí viendo de primera mano y yendo por el corriente. Alguna vez creo que una película similar donde te hacías diminuto y entrabas al cuerpo humano, es algo parecido, ¿no? Vives de experiencia, estás ahí y conoces de primera mano y vas pasando niveles. Ahora, debemos ir más allá, ¿no? Son aplicaciones que vienen ya con el equipamiento. Aquí en mis manos tengo un tipo de gafas de realidad virtual, son simuladores realmente, pero los softwares están ya hechos. Entonces lo que estamos generando también es un centro de desarrollo de software para crear nuestras propias aplicaciones. Ya la teoría mía es que no hay que comenzar a hacer las cosas desde cero, no hay que tratar de como decimos aquí, pero sí hay que saber utilizar la tecnología y darle ese concepto basado en las necesidades de nuestro entorno y de nuestros jóvenes, ya que son realidades diferentes muchas veces a los creadores de la tecnología. Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar nuestras propias interfaces. Te cuento que estamos a través de lo que es el Hub del Sur. El Hub del Sur es un proyecto que generó el CENESID, en el cual 8 universidades estamos trabajando de la mano, y hay un proyecto que estamos yendo ya a plasmarlo, que es el generar, un videojuego en el cual los estudiantes podrán aprender las diferentes culturas del Ecuador, pasando por niveles. Entonces pasarán una guerra con los cañaris, luego aprenderán las costumbres de la cultura valdivia y así. Entonces jugando aprendemos. Hoy en día nuestros estudiantes desgraciadamente ya no leen un libro, están con la parte multimedia. Es como en Netflix había una película de Bolívar, por decir una miniserie. Si los 60 capítulos de la miniserie fuera una sola película, sin toques obviamente políticos ni nada por el estilo, pero si esa película se transmitiera a nuestros jóvenes en 6º año o algo, todos sabiéramos los detalles de quién fue Bolívar, ¿no? Y no tener que escucharlo o leerlo por ahí en algún lado, ¿no? Las cosas hoy en día tienen que ser vivenciales porque nuestros jóvenes están como esponjitas por el conocimiento. Así es, bueno, te deseamos muchísimos éxitos. La verdad que esta innovación en la formación, en la educación, sin duda alguna va a proyectar a nuestros jóvenes a un futuro brillante, esperanzador, y te felicitamos a ti y también a las universidades que le apuestan a la innovación, al emprendimiento, y decirte que este espacio siempre estará con las puertas abiertas para que ustedes puedan difundir los proyectos en los que están. Sur Positivo precisamente se trata de eso. Queremos agradecerte, Augusto,
Saludar también a tus estudiantes, a todo el equipo que está trabajando en esto y desearles muchísimos éxitos. Muchas gracias, Augusto. Un abrazo para todos ustedes, y gracias, y siempre las puertas abiertas para toda la comunidad universitaria y para el público en general. En buena hora. Me alegro mucho por los estudiantes, por la universidad, que vemos que están emprendiendo proyectos totalmente revolucionarios. De seguro generará un interés enorme, sobre todo en los estudiantes, de este tipo de iniciativas, de proyectos, que lo que buscan es formar en la economía del conocimiento. O sea, yo creo que el futuro del país está precisamente en el conocimiento, en el desarrollo, lo que ustedes están haciendo. Felicitaciones, amigo querido, te mando un abrazo fraterno y estamos por cerrar el programa, Joa. Sí, ya estamos por finalizar, sin antes agradecerles a quienes se conectaron. Un abrazo a Walter Segarra, hablamos del BIES también, espero que tu duda haya quedado absuelta. Nada más déjame invitar mañana en el Teatro Bolívar de Loja a las 20 horas. Mi papi y el trío Alma Lojana lanzan su CD, un trabajo artístico importante por sus 50 años de trayectoria. Alcíbar Ortiz es un gran amigo, mi abrazo fraterno, es un referente en realidad de la música lojana. Creo que ha dedicado toda su vida al arte, a su pasión que ha sido la música, y sobre todo les enviamos un abrazo fraterno. Sé que mañana el teatro estará lleno para escuchar a tremendos referentes de la cultura, de la música, como no puede ser de otra forma. Los lojanos se caracterizan precisamente por su profunda pasión por estos artes. Así que la Mi invitación abrazo está abierta. fraterno para Alcíbar. Gracias, Jota. La invitación está abierta mañana, 14 de febrero, 20 horas, en el Teatro Universitario Bolívar. Jota se va a Manabí. Yo me voy a Manabí, la Joa se va a Loja y esperamos encontrarnos nuevamente la próxima semana, el lunes. Abrazos fraternos, y Manabí, querido, ya vamos a estar este fin de semana. Tenemos un encuentro con diferentes sectores. Así es, una agenda importante que se va a cumplir en Manabí. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana en Brújula 593. Nos vemos en una próxima entrega de Brújula 593, porque nuestro norte es el sur.